Como puedes percibir en esta toma, una de las principales diferencias a favor del C655 es que cuenta con un pequeño subwoofer de 15 watts en cuanto a potencia de la marca Onkyo. Y por supuesto este pequeño subwoofer, aunque sea pequeño, sí marca una buena diferencia. No diría que es muy grande, pero por supuesto existe, aunque el sistema de sonido del P755, aunque no cuente con subwoofer, también me parece que es bueno en cuanto a nitidez y muy poca distorsión, aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Pero si además quieres una mejor experiencia en cuanto a bajos, obviamente te conviene más el C655. Otra diferencia más o menos grande entre ambos modelos tiene que ver con el rendimiento en escenas oscuras. Digamos que aquí, con lo que viene de fábrica, cada uno de ellos tiene cosas buenas y cosas, digamos que no tan buenas o no tan agradables. El C655 por su parte tiende a mostrar un nivel de detalles mucho mayor, pero también se puede percibir un poquito más de efecto clouding, mientras que en el P755 hay menor intensidad del efecto clouding, aunque se debe principalmente a que tiene menor cantidad de brillo, pero el nivel de detalles decrece un poco, de hecho en algunas escenas decrece considerablemente. Los resultados pueden variar dependiendo de si el contenido está con Dolby Vision, como es este caso, o si está por ejemplo con HDR10 o en rango dinámico estándar. Aunque con mayor o menor intensidad, las diferencias en cuanto a resultados que cada uno de estos modelos muestra son las mismas, es decir, mayor nivel de detalles o de hecho mucho mayor nivel de detalles por parte del C655, aunque pueda mostrar un poquito más de efecto de nubosidad, y por parte del P755 menos nubosidad pero menor nivel de detalles. La otra diferencia muy remarcada es, como ya mencioné, la cantidad de brillo a favor del C655, lo cual se percibió tanto en el resultado con escenas oscuras como también por supuesto en este tipo de resultados en escenas que tienen mucha mayor variedad de colores. Te recuerdo que siempre en las comparativas que hago muestro los resultados tal cual como vienen de fábrica, porque la mayoría de usuarios quieren poder ver lo que van a obtener al encender sus televisores por primera vez. En cuanto a la representación de colores, la precisión de colores, me parece que ambos modelos muestran muy buenos resultados, son muy similares, cuentan con el parámetro color dinámico, el cual es el que estoy mostrando en este momento. Una diferencia, digamos que a favor del C655 es que cuenta con la tecnología Quantum Dots. Y si bien la saturación de color por parte del P755 también es muy buena, el volumen de color en el C655 es mayor. La tecnología Quantum Dots y el panel UVA combinados permiten que pueda mostrar mayor cantidad de brillo, más volumen de color y también por supuesto resultados un poco más vivos. Quiero además mencionar que el P755 sería un modelo de un más bajo presupuesto porque es un televisor de gama de entrada para quienes no sean amantes al brillo. Mientras que el C655, al ser un televisor de gama media y obviamente más costoso, es para aquellos que además de tener un poco más de dinero quieran mayor cantidad de brillo, así de simple, y por supuesto el mencionado subwoofer al principio de este video. Y aunque en el C655 se percibe un poco más de efecto de nubosidad en escenas oscuras, eso se podría solucionar modificando los valores de gama y bajándole un poquito a la cantidad de brillo. Pero en el P755 no le puedes incrementar más la cantidad de brillo porque ya está a la máxima capacidad. Además, otra ventaja por parte del C655 que también se percibe con este tipo de contenido que tiene mucho volumen de color es que tiene mejor nivel de detalles en general en toda la escena. Aunque el nivel de detalles por parte del P755 no me parece terrible. Ambos modelos tienen buena uniformidad de colores grises con poco efecto de pantalla sucia, siendo el resultado un poco mejor en el C655, aunque cuando veas contenido con mucho color, en ninguno de ellos vas a notar efecto de pantalla sucia.
También es bueno que sepas que el manejo de reflejos de focos de luz en pantalla es un poco mejor por parte del C655, probablemente debido a que tiene un poco más de brillo. Los ángulos de visión no son buenos porque tienen paneles UVA, por ende los colores pierden mucho volumen y lucen demasiado blanquecinos cuando ambas pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, por lo cual no son buenas opciones para ver contenido con muchas personas que deban sentarse alrededor de estas pantallas. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el modo de imagen cine con contenido en rango dinámico estándar en ambos modelos. El resultado es muy bueno en ambos televisores, es prácticamente igual, ambos tienen el mismo procesador y la misma GPU. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El manejo del movimiento en ambos modelos es bueno cuando así lo requieras, es decir, cuando requieras disminuir considerablemente el efecto conocido como vibración, temblor o judder. Ambos modelos cuentan con la tecnología Motion Estimation Motion Compensation, dejando este parámetro activado y aumentando la reducción de temblor a la máxima capacidad. Es en donde podrías percibir los mejores resultados y aunque se puedan notar leves artefactos, desde mi punto de vista no son molestos. En el área gaming debes saber que ambos modelos tienen 3 puertos HDMI compatibles con los 120 Hz hasta 1440p, también en 1080p y también con frecuencias de actualización variables, pero no son compatibles con los 120 Hz en 4K. En 4K solamente son compatibles hasta los 60 Hz. El puerto HDMI 2.1 que tienen es aquel compatible con canal de retorno de audio mejorado o EARC. Después de activar el formato HDMI mejorado en las configuraciones, puedes hacer uso de estas game bars, las cuales aparecen dejando presionado por algunos segundos el botón del control remoto que te acabo de mostrar. Estas game bars cuentan con estas funciones, por ejemplo el HGG o HDR Gaming Interest Group, que a veces tiende a incrementar un poco el brillo y mejorar un poco el nivel de detalles cuando la tecnología de alto rango dinámico en los videojuegos es HDR10. Por todo lo demás, en cuanto a las funciones que provee esta Game Bar, desde mi punto de vista son un poco irrelevantes o un poco innecesarias, aunque tal vez para algunas personas el hecho de poder hacer aparecer una mira en pantalla a la cual se le puede cambiar la forma, el color y el tamaño pueda resultar útil en algunos videojuegos de disparos de primera o tercera persona. Esta opción de menú permite cambiar el modo de audio y la salida de audio. La opción maestro de juegos, como ya mencionado en anteriores videos, es algo irrelevante porque estas tecnologías se deben activar desde el menú de la consola. Esto que se muestra aquí simplemente es una especie de contentillo o algo simplemente bonito de ver y que tal vez pueda impresionar a algunas personas, pero te recuerdo, lo importante es activar, por ejemplo, la frecuencia de actualización variable desde el menú de tu consola de videojuegos. Al activar el formato HDMI mejorado y al colocar un juego en curso se activa el modo de imagen juego. Es un solo modo de imagen, es el que permite el mejor rendimiento en cuanto a input lag y también por supuesto el mejor rendimiento en cuanto a calidad gráfica, nivel de detalles y manejo del movimiento. El input lag entre ambos modelos me parece que es realmente muy bueno en la práctica. Debo decir que aquí en mi país, Colombia, nunca llegó el P745, el cual sería el modelo de gama de entrada del 2023, pero sí llegó el P735, el cual sería el modelo de gama de entrada del 2022. Ese mencionado P735, el cual aún en mi país todavía se comercializa, no es compatible con los 120 Hz ni tampoco es compatible con frecuencias de actualización variables. Aún así es un poquito más caro en comparación al modelo de este año, es decir al P755, y algunas personas se preguntan por qué.
y muy probablemente se deba al hecho de que el P735, al ser un modelo más viejo, tuvo un precio en ese tiempo un poco más costoso en comparación al precio al que llegó el P755. Es lo que a mí se me ocurre, porque el P755 podría considerarse un poquito mejor porque tiene mejores características gaming y probablemente un sistema de sonido levemente mejor. Y aún así, por lo menos aquí en mi país, cuesta un poco menos. Pero retomando la comparativa entre estos dos modelos C655 y P755, ambos del 2024, te diría que a simple vista en esta área gaming rinden simplemente igual. Aún con videojuegos que tienen mucha oscuridad y movimientos rápidos, rinden igual, rinden muy bien. La cantidad de efecto ghosting es muy mínima y para nada molesta. Las diferencias siguen siendo simplemente las mismas en cuanto a calidad gráfica, mejor nivel de detalles, pero tal vez un poquito más de efecto de nubosidad en el C655 y menor nivel de detalles, pero asimismo menor efecto de nubosidad en el P755 porque tiene menor cantidad de brillo. El calentamiento en pantalla entre ambos modelos, luego de poco más de 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, se mantiene dentro de un rango de temperatura normal, nada alarmante. El resultado es menor en el P755, muy probablemente debido al hecho de que tiene menor cantidad de brillo. En cuanto al área Smart, ambos modelos tienen exactamente lo mismo, la misma cantidad de memoria RAM, el mismo espacio de almacenamiento, el mismo procesador, la misma frecuencia de trabajo en los 4 núcleos del procesador, la misma GPU y también la misma buena recepción de señal Wi-Fi de 5 GHz. El control remoto también es por supuesto el mismo, sigo pensando que es muy grande, pero por lo menos mejoraron la ubicación de algunas teclas. Ambos modelos cuentan con la función de manos libres, la cual debes activar desde aquí desde el menú de configuraciones, entrando al asistente de Google y activando este parámetro, y además activando el micrófono que está ubicado en la parte baja de los televisores. Se activa con una palanca moviéndola hacia la derecha. La tienda de aplicaciones es la misma, por supuesto la Play Store de Google, la cual es muy amplia y de ser necesario les puedes instalar a ambos modelos archivos APK. El sistema operativo es por supuesto Android TV basado en Android 11 con capa de personalización Google TV. La fluidez del sistema operativo en ambos modelos, así como viene de fábrica, es más que decente. Pero recuerda que hay un video en mi canal, el cual te dejo en la descripción de este video, en donde puedes aplicar una serie de pasos para hacerlos un poco más rápidos en caso de que notes algún tipo de ralentización cuando quieras acceder a alguna aplicación, adelantar o retroceder videos. Especialmente con el uso de YouTube, porque muchas veces usando esta aplicación se tiende a trabar o ralentizar un poco cuando le quieres dar algún comando. Y por supuesto ambos modelos son compatibles con la función conocida como Screen Mirroring o compartir pantalla. Funciona tanto con dispositivos con Android como también con aquellos dispositivos con iOS. En el caso de dispositivos con Android muchas veces funcionan de forma directa, o si no te funciona puedes intentar descargando la aplicación Google Home en tu smartphone. Pero ninguno de ellos es compatible ni con Picture in Picture, ni Multiview, ni pantalla superpuesta. En cuanto a las entradas, ambos modelos tienen exactamente lo mismo y también la misma ubicación. Tienen un puerto USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico, un puerto de 3,5 milímetros para conectar un adaptador para entradas compuestas y 3 puertos HDMI. El número 3 es el HDMI 2.1 porque es compatible con la característica canal de retorno de audio mejorado o EARC. Pero recuerda que ninguno de ellos es compatible con los 120 Hz en 4K. Para terminar este video, simplemente quiero mencionarte las diferencias que existen entre ambos modelos como a manera de resumen. La primera es por supuesto la que mencioné desde el principio, y es el subwoofer a favor del C655, y que en la práctica obviamente sí se percibe esa diferencia. Desde mi punto de vista sí es mejor. No es una diferencia muy grande, pero obviamente existe en caso de que quieras una experiencia con más bajos, con más graves.
aunque el resultado por parte del P755 no está para nada mal, de hecho me parece que también es muy bueno. Al final, por supuesto, como es costumbre, los voy a comparar para que puedas más o menos percibir las diferencias y ver cómo se podrían comportar en la vida real en cuanto a audio. Las otras diferencias tienen que ver en cuanto a cantidad de brillo y mayor volumen de color por parte del QLED C655 y que tiene mejor nivel de detalles en todo tipo de escenas, incluyendo escenas con mucha oscuridad. El P755 sería el modelo indicado para quien quiera ahorrar una cantidad de dinero más o menos considerable y quien no sea amante a una alta cantidad de brillo, aunque la cantidad de brillo del C655 no es que sea increíblemente alta, pero teniendo en cuenta que es un televisor de gama media, obviamente sí usa una buena cantidad de brillo y sí se diferencia mucho del P755, el cual es un modelo de gama de entrada. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color. For we are bound by the color. The sacred union of our every thought and emotion. The sacred union of our every thought and emotion.